Buen día, jóvenes. Me habla el profesor Felipe Godoy Santibáñez. En esta oportunidad vamos a ver la clase número 2 del segundo ciclo que estamos llevando a cabo en el Liceo Pablo Alberto Hurtado Cruchaga. Esta clase tiene que ver con el modo de manejo de suelo y residuos y tiene que ver también con los requerimientos y el aporte de nutrientes que vamos a encontrar en el suelo, eh, cómo calcular superficies, áreas, eh, y rendimiento, ¿cierto? Si en grano, en toneladas, perdón, en materia seca, ¿cierto? Y también cálculo de nutrientes e interpretaciones. Por tanto, el objetivo de esta clase, como les decía, es calcular superficie de rendimiento de cultivo considerando propiedades del suelo, del terreno y del sistema productivo. Y además vamos a ver la interpretación de un análisis de suelo, ¿ya? Por parte, vamos a ir viendo por parte porque es bastante extenso y bien complicado. Primero que todo, retomando, en las clases anteriores y las guías también anteriores nosotros vimos que era el concepto del suelo agrícola, ¿cierto? Que es un suelo apto para el desarrollo de un cultivo, sin decir más que eso, ¿cierto? Un suelo que tiene condiciones especiales, ¿cierto? De acuerdo a sus propiedades texturales, ¿cierto? Estructurales, que nos permite un desarrollo de un buen cultivo. ¿Qué tipos de suelos teníamos, cierto? De acuerdo a la textura, arenosa, limosa, arcillosa. ¿Cómo va a ser la permeabilidad de estos suelos al agua, cierto? ¿Permite la entrada del agua o no la permite? Eh, en el mismo sentido, ¿cuál es la velocidad de infiltración que tiene el agua en el suelo? Por tanto, nosotros sabemos que hay suelos que no permite tanto la entrada del agua y por tanto la velocidad que el agua penetra, ¿cierto? La capa del suelo va a ser más lenta, entonces avanza así, en un suelo arcilloso. Y en un suelo arenoso podría avanzar así el agua, más rápido, ¿cierto? El tipo de labranza también mismo, la labranza primaria, la labranza secundaria, los tipos de maquinaria que estaban asociados a esto. También mismo el pie de arado, lo que significaba este concepto técnico, ¿cierto? Por el acarreo constante de apero. Y por último, el manejo de residuos, que tiene que ver netamente con el decreto 276 de 1980 del Ministerio de Agricultura. Eso ya los vimos en evaluaciones pasadas y en las clases. Bueno, de frente, como se dice. Esta es como podrían ustedes llegar a obtener un análisis de suelo. Aquí podemos ver la marca de la empresa, ¿cierto? O el nombre de la empresa, en este caso es AgroLab, el número de la orden, ¿cierto? Se me olvidó borrarlo ahí, no me olvidó presentarlo. Borré el nombre de la empresa, ¿cierto? Y quién lo remite y quiénes son los productores y cuál es el predio. Pero por lo general aquí el productor podría decir el nombre del conglomerado que esté a cargo, ¿cierto? Del predio, el nombre del predio o de la parcela o del potrero, la empresa, ¿cierto? Quién lo solicita y quién remite, qué persona de la empresa está solicitando este análisis. Acá se dice que este análisis es para la provincia del Loa, ¿cierto? Región de Antofagasta, comuna de Calama, localidad de Calama. Está la fecha cuando se hizo el muestreo, cuándo ingresó, cuándo se hizo el análisis y cuándo se hizo el informe. Entonces, podemos ver cositas, ¿cierto? Identificación de cuartel. Me parece que ya. Aquí, para que se vea más claro, podemos ver que ellos hicieron un doble análisis de suelo para el mismo cultivo, ¿cierto? Para el mismo cuartel o el mismo potrero o la misma, perdón, o la misma parcela previa. Entonces, esto lo hicieron sobre un cultivar de alfalfar antiguo, le pusieron, e hicieron dos muestras, una a 30 centímetros del suelo y otra a 60 centímetros del suelo. ¿Qué quiere decir esto? A 30 centímetros del suelo. Si nos imaginamos esta línea negra que vemos aquí, esta es la línea base del suelo, la base, ¿cierto? Y el espacio que hay aquí, ¿cierto? Serían los 30 centímetros donde se tomó la muestra de suelo. Por lo general se toma con un instrumento que se llama barreno o también se podría eh, sacar varias muestras de algún lugar. Eso lo hace la misma empresa o lo podemos hacer nosotros para agilizar el proceso. Bueno, ¿qué es lo que dice el análisis de suelo?
¿Qué es lo que dice el análisis de suelo? Vamos a ver el alfalfar antiguo, que nos vamos a fijar en este horizonte, a esta profundidad, 30 centímetros. Entonces, podemos ver la fertilidad, ¿cierto? Como una primera instancia, podemos ver el pH la relación del agua, ¿cierto? 1 versus 2,5, ¿cierto? Vemos que a esta profundidad tiene un pH de 8,5, se lo sitúa en una categoría más bien de alcalina. De la misma manera, la parte más subsuperficial, ¿cierto? De 60 centímetros. La conductividad eléctrica, ¿qué nos representa? Perdón, el pH, no lo vemos todavía, pero el pH nos va a influir en qué elementos, micro y macronutrientes, oligoelementos, podemos nosotros tener disponible para los cultivos, de acuerdo a las características del suelo. Entonces, la capacidad, perdón, la conductividad eléctrica en el extracto, ¿cierto? Está medida en decisiemens, Siemens que es una unidad de medida, ¿cierto? Decisiemens por metro. Entonces, la conductividad eléctrica nosotros la utilizamos para ver salinidad principalmente, salinidad del suelo. O sea, aquí nos dice que este es un suelo moderadamente salino. Y si bajamos más, ¿cierto? Va a ser mucho más salino. La materia orgánica también la podemos ver acá en este análisis de suelo, que la materia orgánica siempre se representa en porcentaje, ¿cierto? Y acá nosotros podemos dar cuenta que, como es Calama, ¿cierto? El porcentaje de materia orgánica es muy pobre, ¿cierto? No pasa en 1,3 o a veces o no puede quizás pasar ni el 2% de materia orgánica del suelo. Respecto del nitrógeno disponible, ellos expresan la unidad de medida en miligramos por kilo. Esto significa, por ejemplo, que tenemos 38 unidades de nitrógeno o 38 miligramos de nitrógeno por kilogramo de suelo. ¿Se entiende, no? Perdón. Y a medida que vamos bajando en la muestra, o en el perfil del horizonte del suelo, esta concentración de nitrógeno disminuye, ¿cierto? Lo mismo similar pasa con el fósforo y el potasio aumenta a medida eh, de que aumenta la superficie, de que disminuye la superficie. Después tenemos otra sección que es la capacidad, los cationes intercambiables, que aquí están los elementos que tienen carga positiva, ¿cierto? Que son cationes. Entonces ellos lo representan de otra forma, no lo representan en miligramos por kilo, sino que lo representan en mili equivalentes por cada 100 gramos de suelo, ¿cierto? Y también representan el porcentaje de la capacidad de intercambio catónico. La capacidad de intercambio catónico es, dicho de otra manera, la capacidad, valga la redundancia, que tienen los cationes, estos cationes de reemplazar unos por otros, ¿cierto? Esto no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más adelante porque es un proceso un poquito más complicado. Pero lo que sí les puedo comentar que, por ejemplo, aquí en la agricultura del norte, nosotros solemos jugar mucho el calcio. ¿Para qué? Para hacer enmiendas, ¿cierto? Para desplazar al sodio. Porque cuando nosotros tenemos mucho sodio en los suelos, podemos desplazarlo, lo podemos desplazar, ¿cierto? Con aplicaciones de calcio. Esto por una parte. Después también el análisis de suelo podríamos tener la textura. Nos da la textura este análisis de suelo. Por ejemplo, podemos ver el porcentaje de arena que tenemos en los suelos, ¿cierto? El porcentaje de limo y el porcentaje de arcilla. Y también, de acuerdo a estas características, nos va a arrojar qué clase textural tenemos nosotros en los suelos. También podemos obtener la densidad aparente, ¿cierto? Que la densidad aparente también lo vamos a ver en otra clase y lo vamos a desglosar bien definidamente. Vamos a hacer la diferencia entre la densidad aparente y la densidad real. Pero dicho de palabras generales, la densidad aparente no considera todos estos espacios que hay aquí, los espacios porosos que tiene un suelo.
¿cierto? Es como el peso del suelo, eh, pero solamente de las partículas, ¿cierto? Y del agua. Pero no toma en consideración los espacios porosos que hay dentro, que también incluyen agua y que también incluyen aire. Por último, el análisis de suelo nos arroja el porcentaje de las retenciones de humedad que puede llegar a tener un suelo. En agricultura se manejan tres conceptos, perdón, que se utilizan mucho para determinar criterios de riego. No sé si es que estos conceptos ustedes ya los manejan. Si no los manejan, me los pueden preguntar en mayor cabalidad durante la interacción que vamos a tener después. Pero esto refleja, ¿cierto?, el porcentaje que van a tener eh, los, estos criterios, ¿cierto? Capacidad de campo, punto de marchitez permanente y la humedad aprovechable, que en definitiva es la diferencia que va a haber entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Pero no se compliquen con esto porque esto lo vamos a ver a cabalidad después. O si lo están viendo en riego, me lo hacen saber para yo para no quitarle su tiempo en esto. Entonces, muchas veces los análisis de suelos no vienen en miligramos por kilo, como lo vimos aquí, como lo vemos aquí en esta parte de aquí, en, donde señala el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son los tres macroelementos que son como más necesarios o más generalmente utilizados en la agricultura. ¿Por qué? Porque la planta generalmente requiere de estos elementos en manera más abundante. Entonces, lo fijamos en la unidad que nos entrega el análisis, miligramos por kilo. Pero otros laboratorios representan eh, estos valores en partes por millones. Y partes por millones, nosotros tenemos que llevarlo a kilo por hectárea, porque nosotros vamos aquí, perdón, podemos ver que aquí dice 38, ¿cierto?, de nitrógeno a 30 centímetros del suelo, 38 miligramos de nitrógeno por cada kilo de suelo, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos saber cuánto hay en una hectárea, porque eso es lo que nosotros, así se manejan los cálculos en la agricultura y en la agronomía, principalmente. No nos manejamos, ¿cierto?, por sectores, o sea, quiero saber un paño chiquitito, ¿cierto? No se hace de esa manera, se hace en mayor extensión. Entonces la unidad de medida siempre va a ser la hectárea. Entonces, sabemos que hay 38 miligramos de nitrógeno por un kilo de suelo, pero ¿cuánto habrá en una hectárea? Entonces, lo primero, nosotros debemos reconocer la hectárea. Una hectárea. Una hectárea es una superficie o un área que tiene 100 metros de largo por 100 metros de ancho, ¿cierto? ¿Qué es esto que se ve aquí? 100 por aquí y 100 por acá. Y eso da un total de 10.000 metros cuadrados. Esta es la unidad de la hectárea, 10.000 metros cuadrados. Entonces, si yo digo una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados. Pero, para nosotros pasar de partes por millón a una hectárea, primero tenemos que saber cuál es la masa o el peso de ese suelo a la profundidad que nosotros queremos saber. Entonces, como sabemos que ellos tomaron una muestra, el laboratorio, a 30 centímetros del suelo, nosotros podemos expresar este volumen, perdón, esta superficie también la podemos expresar en volumen, ¿cierto? Entonces, para esto necesitamos saber cuál va a ser la profundidad, que es 30 centímetros, ¿cierto?, de la muestra. Si eso lo dividimos por 100, obtenemos la profundidad, pero en metros. ¿Por qué vamos a trabajar en metros? Porque es lo que nosotros queremos pasarlo a metros cúbicos para saber cuál es el volumen, ¿cierto? Entonces, el volumen de una hectárea, del peso para obtener, ¿cierto?, la masa de una hectárea, la masa de suelo de una hectárea. La fórmula de volumen es el área por la profundidad. Nosotros ya sabemos el área. El área son 10.000 metros cuadrados que corresponden a una hectárea, ¿cierto? Aquí podríamos poner una
hectáreas por 0,3 metros. Pero eso, como son unidades diferentes, no se pueden multiplicar, no se puede trabajar de esa manera. Por tanto, lo ponemos en metros cuadrados. Por la profundidad. Sabemos que la profundidad es 30 centímetros, pero como estamos trabajando en metros, lo pasamos a metros, ¿cierto? Hacemos la conversión. Entonces, dividimos por 100 y nos da 0,3 metros. Entonces, 10.000 metros cuadrados por 0,3 metros da 3.000 metros cúbicos, ¿cierto? Entonces, en el cálculo de la calculadora van a obtener este valor. Hagan el ejercicio. Metros por metros cuadrados, metros cúbicos. Entonces, ya tenemos el volumen. Pero para obtener la masa, que es lo que nosotros necesitamos, necesitamos también saber la densidad. ¿Cuál es la fórmula de densidad? Esta es la fórmula de densidad. La densidad es igual a la masa partido por el volumen, ¿cierto? La masa la desconocemos, el volumen lo conocemos, entonces podemos pasar a hacer una transformación y pasamos multiplicando, ¿cierto? El que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces queda el volumen por la densidad. Masa, en definitiva, es igual a 3.000 metros cúbicos, que es el volumen, ¿cierto? Que está aquí, estamos solamente reemplazando por la densidad aparente. Sabemos la densidad aparente porque el análisis de suelo nos dio la densidad aparente. ¿En qué unidad nos dio el análisis de suelo? En esta unidad. ¿Qué pasa con esta unidad? Dice que la densidad aparente es 1,59 gramos por centímetro cúbico. En otras ocasiones ustedes pueden encontrar centímetro cúbico expresado como cc, pero significa lo mismo. O G, también lo pueden ver como GR, ¿ya? Pero no se confundan, significa lo mismo. Por tanto, nosotros podemos multiplicar esto de forma directa. ¿Qué piensan ustedes? No, no se puede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, convertir esto de gramos por centímetro cúbico, tenemos que pasarlo a kilos por metro cúbico. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. No se pierdan. Vamos a tener la clase online por si alguien se pierde y no entiende esto a cabalidad. Pero esto en definitiva lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Tenemos 1,59 gramos de centímetro cúbico, pero ¿cuánto será en kilos por metro cúbico? ¿Cuánto será ese valor expresado en kilos por metro cúbico? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es que tenemos que saber las equivalencias que ya se conocen. Y esto también es muy fácil porque, por ejemplo, ¿cuánto es un kilo? Porque yo necesito pasar de gramos, ¿cierto? De gramos a kilo. ¿Y cuánto es un kilo? ¿Cuántos gramos son un kilo? 1.000 gramos, ¿cierto? Sencillo. Esto es lo primero. Con esto ya tenemos una equivalencia conocida. Un kilo es igual a 1.000 gramos. Acá también lo podrían saber porque el kilo, este prefijo que se utiliza aquí, significa 1.000, ¿cierto? Entonces acá hay un punto imaginario que dice 1 por 1.000 gramos, ¿cierto? Entonces esto igual, un kilo es igual a 1.000 gramos. Ahora, para pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos, lo primero que yo hago es hacer una equivalencia, pero en metros sin su exponencial. Entonces, ponemos un metro es igual a 100 centímetros, ¿cierto? Pero como acá nosotros estamos hablando de elementos al cubo, lo elevamos al cubo. Entonces bajamos este metro, abrimos paréntesis, lo elevamos al cubo, es igual a 100 centímetros, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, al cubo. Entonces, este cubo está exponenciando a este 1, que en definitiva sería 1 por 1 por 1, ¿cierto? 1, y también por el m, que el m viene siendo el metro, ¿cierto? Entonces, m por m por m, m cúbico. Por el otro lado, si tenemos 100 por 100 por 100, vamos a tener 1.000.000, ¿cierto? Esto igual es sencillo, cuando uno lo hace por 1 es más fácil, porque si tengo 100, multiplico por 100, le agrego los dos ceros, ¿cierto? Quito el 1, le agrego los dos ceros, y si ya tenemos, y falta otro más, volvemos a multiplicar por 100 y agregamos los dos ceros. Entonces, en definitiva son 6 ceros, ¿ya? Entonces, eso nos da 1.000.000 de centímetros cúbicos. Un metro cúbico, que en forma coloquial algunos le dicen un cubo, ¿cierto? Anda a cubicar, así trabajan los maestros, ¿cierto?
o los operarios, anda a ubicarte un cubo de guano para aplicarlo a este potrero, porque se refieren a un metro cúbico, ¿cierto? Un metro cúbico. Ustedes se imaginan un cubo, ¿sí? Un cubo que tenga algo, ¿cierto? Que tenga proporciones de un metro para acá, un metro por acá y un metro por acá, ¿cierto? Un metro así, por todos lados, en sus tres paredes. Entonces, un metro cúbico es igual a 1 millón de centímetros cúbicos. Ya tenemos estas dos equivalencias. Tenemos la de 1 kilo, que son 1000 gramos, y 1 millón de cubos, perdón, un cubo, un metro cúbico es igual a 1 millón de centímetros cúbicos. Tenemos la equivalencia aquí, se las puse aquí, ¿ya? La equivalencia que ya tenemos. Tenemos la densidad que nos dieron en el análisis de suelo, en gramos por centímetro cúbico, que es el que nosotros queremos convertir. Entonces, ¿cómo lo hacemos para una conversión final? Primero que todo, ponemos, ¿cierto? 1,59 gramos por centímetro cúbico, lo tenemos que pasar a kilos por metro cúbico. Entonces nosotros hacemos una crucecita, como esta. Ponemos esta cruz, y aquí arriba, en esta parte de aquí arriba, vamos a poner la unidad que nosotros queremos transformar. En este caso, 1,59 gramos. Solamente la parte de acá arriba, hasta aquí, no lo que está dividiendo, ¿ya? 1,59.g. Listo. Y en la parte de acá abajo, en la parte de aquí abajo, ¿cierto? Vamos a poner el centímetro cúbico. Ahora, para nosotros realizar la inversión, perdón, la conversión, tenemos que hacer un truquillo, que me lo enseñaron a mí en la universidad, en donde yo tengo que poner la equivalencia en este sector de aquí, arriba y acá abajo, de lo que yo quiera convertir primero. Puedo convertir los gramos o puedo convertir los centímetros cúbicos. El orden en el que lo hacemos no nos va a afectar el producto final. En este caso yo voy a partir por el gramo, ¿ya? Entonces, lo primero que hacer es aquí cruzado, ¿cierto? Cruzadito por aquí, nosotros ponemos los gramos. Ponemos G, ¿cierto? Y ponemos la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia de los gramos y los kilos? Entonces, si G está arriba, acá ponemos G abajo, ponemos 1000 gramos, ¿cierto? Y su equivalencia arriba, 1 kilo. Listo. Ahí tenemos la primera equivalencia. Pero nos falta la de centímetros cúbicos. Me duele un poco la garganta, perdón. Nos falta la de centímetros cúbicos. Como centímetros cúbicos está acá abajo, pasa hacia acá arriba. G está acá arriba, gramo está acá arriba, pasa acá abajo. Centímetro cúbico está acá abajo, pasa hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la equivalencia del metro cúbico a los centímetros cúbicos? Entonces, ¿qué deberíamos poner acá arriba? El metro cúbico a los centímetros cúbicos. Exactamente, los centímetros cúbicos. Entonces ponemos 1 millón de centímetros cúbicos. Va a ser equivalente a 1 metro cúbico. Ya tenemos la conversión. Aquí solo falta meter calculadora, ¿cierto? O mano, como quieran hacer. Tenemos que multiplicar todo lo de acá arriba por todo lo de acá abajo, dividido por todo lo que está acá abajo. O sea, multiplicamos primero esto, multiplicamos primero lo de abajo y después los dividimos. Y eso nos va a dar el resultado. En kilos por metros cúbicos. ¿Por qué en kilos por metros cúbicos? Porque gramos por gramo, aquí estos gramos está multiplicando y este gramo está dividiendo, por tanto lo podemos eliminar. Lo mismo pasa con el centímetro cúbico. Este centímetro cúbico acá arriba está multiplicando y acá arriba, acá abajo, perdón, está dividiendo. Por tanto, lo podemos. Entonces estas unidades se eliminan y solo nos queda kilos por metro cúbico. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, así nos quedaría 1,59 por 1 por 1 millón, partido por 1 por 1000 por 1, ¿cierto? Entonces, expresado de esta manera, como se ve aquí.
No le puse las unidades porque ya ustedes lo vieron en la anterior diapositiva que yo la eliminé. Entonces ya, como yo ya hice este cálculo, me da a mí 1590 kilos por metro cúbico. ¿Ya? Este es el valor que nosotros tenemos. 1590 kilos por metro cúbico. Pero, un gran pero, que para la obtención, ¿cierto?, de ppm a kilos por hectárea, cuando utilizamos la densidad aparente, nosotros debemos utilizarla en toneladas por metro cúbico y no en kilos como está aquí. Pero esto es muy fácil. Entonces nosotros los kilos por metro cúbico, que es el 1590, ¿cierto? Lo dividimos en 1000 y nos da la tonelada, ¿cierto? En toneladas el metro cúbico. 1,59. Sencillo. Entonces volvemos a la obtención de, de la masa, ¿cierto? Para pasar de ppm a kilos por hectárea. Sabíamos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces la masa, ya la sabemos, la acabamos de sacar, ¿cierto? 1,59 toneladas por metro cúbico, por el volumen, ¿cierto? Que era 3000 metros cúbicos, que es el volumen, estaba aquí, ¿cierto? Y en este sector de aquí, que ya lo habíamos tenido. Y esto nos da un total de 4700 toneladas, ¿cierto? ¿Por qué toneladas? Porque como el metro cúbico aquí está dividiendo, también se elimina, ¿cierto? Este que está dividiendo y este está multiplicando, se elimina. Por tanto, si yo lo quisiera pasar a kilos, porque tengo la masa en toneladas, ¿cierto? Pues si yo lo quisiera pasar a kilos, tengo que multiplicar este valor en toneladas, ¿cierto? 4700 toneladas por 1000. Y eso nos va a dar la masa en kilos. Ojo. Ahora, el paso final. ¿Cómo vamos a pasar de ppm a kilogramos por hectárea, que es lo que queremos hacer? Porque nosotros queremos determinar cuánto tiene de NPK, ¿cierto? Nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Cuánto de estos elementos, estos macronutrientes, tiene nuestro suelo? Pero en un volumen de un hectárea, en una superficie de un hectárea, ¿cierto? Entonces, ya sabemos cuál es el volumen, sabemos cuál es la masa, sabemos cuál es la densidad aparente, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos, esto es lo mismo, una parte por millón es lo mismo que decir que es lo mismo que 1 miligramo por kilo, ¿ya? 1 miligramo por kilo de suelo, es lo mismo. Entonces, si yo dijera, tenemos 2 partes por millón de nitrógeno, lo que estoy diciendo en definitiva es que tengo 2 miligramos de nitrógeno por kilo de suelo. ¿Se entiende, no? Entonces, y acá yo les puse un ejemplo bien básico por ejemplo, de 1 miligramo de nitrógeno que va a haber en 1 kilo de suelo, según un análisis de suelo hipotético. Acá no estoy tocando el análisis que vimos anterior, que yo les mostré, el de Calamo. No lo estamos viendo. Acá este es un caso súper hipotético, lo hago por uno porque es más fácil ¿cierto?, la multiplicación, es más rápido. Entonces, 1 miligramo de nitrógeno lo voy a tener en 1 kilo de suelo, ¿cierto? Pues lo que estamos viendo aquí, que es una parte por millón. Así lo desglosamos. Una parte por millón, 1 miligramo de kilo de suelo. Es lo mismo que yo estoy expresando aquí. Entonces, con una regla de 3 simple, muy sencillo, ponemos, si nosotros sabemos cuál es la masa de nuestra hectárea, ponemos cuántos miligramos de nitrógeno hay en 4.770.000 kilos de suelo. Entonces acá multiplicamos, no se asusten con los números grandes, multiplicamos estos 4.770.000 por 1, ¿cierto? Que es lo mismo, y lo dividimos en 1, que nos va a dar lo mismo, ¿cierto? Entonces, aquí nos queda, claro, acá como kilo está dividiendo, ¿cierto? Perdón, como este está multiplicando al 1 y dividido por este kilo, también se eliminan estos kilos, ¿ya? Entonces nos va a quedar en miligramos de nitrógeno. Yo podría poner aquí por hectáreas también, porque esta masa corresponde al hectárea. Entonces tenemos 4.770.000 miligramos de nitrógeno.
¿Se entiende, no? ¿Cómo se llama? En estos 4 millones, en estos kilos de suelo. Entonces ponemos este valor de miligramos, y para pasarlo a gramos, de miligramo a gramos, yo lo divido por 1000. Entonces, 4.770.000 dividido en 1000 me da 4.770 gramos de nitrógeno por hectárea. Ahora, si estos gramos que tengo aquí yo los quiero representar en kilos, divido los gramos en 1000 y me dan kilos, ¿cierto? 4.770 dividido en 1000 me da 4.77 kilos de nitrógeno por hectárea. Esto es súper importante saberlo porque y de hacerlo correctamente. Entonces, lo que nosotros tenemos son 4.77 kilos de nitrógeno por hectárea. Cualquier persona que vea esto diría, eso es imposible porque el nitrógeno es uno de los mayores elementos que se encuentra en proporción en los suelos, ¿cierto? Es un caso hipotético, por tanto yo puse 1 miligramo de nitrógeno, eso es imposible, casi imposible que se encuentre en un suelo. ¿Ya? Ahora, vamos a un ejercicio concreto. Vamos a ocupar también el nitrógeno de la tabla, perdón, del análisis de suelo que yo les mostré al principio, eh, con una profundidad de muestreo de 30 centímetros, ¿ya? Es la que seleccionamos aquí, que se ve aquí, 38. Entonces tenemos 38 miligramos de nitrógeno por cada kilo de suelo en el análisis del suelo, ¿ya? En una muestra de 30 centímetros, a 30 centímetros de profundidad, perdón. Entonces, como es una interpretación real, tiene que ser benigna, ¿cierto? Sí, verdadera. Entonces, ponemos el mismo enunciado, una parte por millón es 1 miligramo por kilo de suelo. Si sabemos eso, entonces, acá es mucho más sencillo porque ni siquiera tienen que pasar de ppm a miligramos por kilo, ¿ya? Porque ya está hecho. El análisis de suelo lo arrojó. Pero yo quise, para complicarle la vida, quise hacerlo por partes por millón. Porque me ha tocado un caso a mí ver análisis de suelo con esas unidades de medida o 1000 equivalentes. Hay mucha gente que no sabe hacer esas conversiones. Tampoco, no es que sean tan sencillas, pero sí necesitan un poco más de premio. Entonces, teníamos aquí, ¿cierto? Tenemos 38 miligramos de nitrógeno por kilo de suelo. Lo establecemos así en nuestra regla 3 simple. ¿Cuántos miligramos de nitrógeno vamos a tener en 4.770.000 kilos de suelo? ¿Por qué este valor es el mismo? Porque estamos trabajando la hectárea, ¿cierto? Esa es nuestra unidad de medida y de superficie, y a una profundidad de 30 centímetros, lo repito, para que les quede claro. Ahora, si ustedes cambian la superficie, no sé, a media hectárea y la profundidad de la muestra va a ser a 20 centímetros, van a cambiar todos los resultados. Por tanto, multiplicamos cruzados, ¿cierto? 4 millones, lo multiplicamos por 38, ¿cierto? Y el kilo pasa a multiplicar a los miligramos, ¿cierto? Y lo dividimos en un kilo. Por tanto, los kilos se van a eliminar. Y nos queda miligramos de nitrógeno. Entonces, multiplicamos cruzados, repito, 4.770.000 por 38 miligramos dividido en un kilo de suelo. Y nos va a dar nuestra X, expresado en miligramos de nitrógeno. Pero como yo les dije, nosotros necesitamos saberlo en kilos por hectárea, porque es más fácil manejar. No vamos a decir, oye, anda a echar 2 millones de miligramos de nitrógeno al potrero, no. Entonces tenemos que manejarlo con unidades que sean más apreciables. Entonces tenemos los 181.260.000 miligramos de nitrógeno, lo pasamos a gramos porque lo dividimos por 1000, nos da 181.260 gramos de nitrógeno por hectárea. Ahora lo paso a kilo, lo vuelvo a dividir por 1000, ¿cierto? Y nos da 181.26 kilos de nitrógeno por hectárea. Esto es lo que yo tengo, verdadero, para esa parcela, para este análisis de suelo. Esto es lo que yo tengo de nitrógeno para esa parcela. Ahora, ¿qué hago con esta información? ¿De qué me sirve a mí esta información? ¿Para qué quiero saber esto? Entonces, es importante porque ya sabemos cuánto tiene nuestro suelo, pero ¿sabemos cuánto necesita o requiere nuestro cultivo? Esto es muy importante preguntárselo.
Para esto es necesario buscar fuentes bibliográficas confiables, de manera que la información utilizada refleje beneficios positivos y no detrimentos. ¿Ya? Por tanto, mira, podemos ocupar este mismo. Tenemos 181.26 kilos de nitrógeno, ¿cierto? Y nuestro cultivo de, no sé, de limón, nuestro cultivo de limón nos requiere 200 kilos, 200 kilos de nitrógeno por hectárea. Entonces a nosotros nos faltan, ¿cierto? 19 y algo menos, de nitrógeno para completar el requerimiento del cultivo. Pero, ¿y si esos 200 kilos que necesita el cultivo de limón es para la zona de México y no para la zona de Pica, en donde los suelos son más pobres, tienen otras condiciones, ¿cierto? Donde quizás el animal, perdón, el animal, las plantas compiten con otras especies por este macronutriente. Entonces, siempre recordar que cada zona, cada valle, cada quebrada, eh, oasis, ¿cierto? Las depresiones intermedias que podemos encontrar aquí van a tener diferentes condiciones edafoclimáticas. Cuando digo edafoclimática significa condiciones del suelo, ¿cierto? Cómo influye la variable climática en las propiedades del suelo. Eh, Recordar también que hacer uso de un fertilizante incurre en un costo que va a ser para el productor. Y si lo aplicamos mal, vamos a perder plata. Además, los fertilizantes tienen efectos residuales en los suelos. Y ojo, una mala aplicación podría quemar todo un cultivo. Si yo me paso con la fertilización, puedo quemar todo el cultivo, puedo echar a la borda todo el trabajo que han llevado el productor, ¿cierto? Los operadores, los profesionales, la plata invertida, entonces no es un juego. Entonces acá hay que hacer los cálculos correctamente, si no lo sabemos hacer, nos podríamos pegar un renuncio bien grande, bien verdadero. Entonces, para finalizar, yo les voy a juntar una guía, se la pueden ver a su correo, se la pueden enviar por el WhatsApp también. Y la guía que les voy a mostrar aquí, que es desarrollar una guía de cálculo de superficies y rendimiento, para que se vayan familiarizando con estos términos. El desarrollo de esa guía, de esta guía que les voy a mostrar, vale al 40% de la eventual evaluación que vamos a tener. Y el otro 60% corresponde a la evaluación online que vamos a hacer por Google Forms. Y que se va a habilitar con su debida anticipación, ¿cierto? Les voy a avisar cuándo. Entonces, la evaluación online en Google Forms, 60%, y el desarrollo de esta guía, 40%. Las dos cosas se van a entregar el mismo día, hasta las 11:55 pm de la noche, como lo teníamos establecido anteriormente. Finalmente vamos a ver la guía que les voy a entregar. Perdón. Esta es la guía, una guía que adapté de la Sociedad Nacional de Agricultura. Tomé unos ejemplos de otros liceos agrícolas y los va un poco a familiarizar con esto. Son cálculos súper sencillos y espero que les sirvan. Ojo, vale el 40% de la nota, así que no lo tomen tan a la ligera. Lean primero. Esto está enfocado para la producción de praderas y o cultivos suplementarios. Les voy a leer. La unidad básica del cultivo productivo para la producción de pradera o cultivo suplementario es la hectárea. Siempre vamos a ver que vamos a manejar con hectárea o HA, que es que es su representación, ¿cierto? Que se ve aquí. Tomando como base esta superficie, se estiman los rendimientos productivos que se expresan por unidades de medidas de kilos, ¿cierto? O kilos, toneladas, quintales, y quintales equivale a 100 kilos, principalmente. Como ejemplo, podemos decir que una hectárea de pradera produce aproximadamente 12 toneladas de materia seca, ¿cierto? Y que es lo mismo que escribir, perdón, 12 ton de MS partido por hectárea, ¿ya? Esta parte que parece ahí. También lo podrían ver así como 12 ton de ms espacio HA elevado a -1, ¿ya? Eso es lo mismo, solo que se expresa así para no ponerle este latch que está aquí, ¿cierto? Yo lo podría sacar este latch, y lo podría hacer un espacio aquí, y aquí le pongo -1, y ustedes lo verían mejor. Así. Voy a subir y quedaría así, ¿cierto?
Es lo mismo, ¿cierto? Solo que esto es la inversa de la ecuación, entonces se representa de esta forma. Hay algunos unos matemáticos locos que les gusta representarlo de esta manera. A mí me da igual como ustedes lo quieran hacer. Entonces, una hectárea de pradera produce 12 toneladas de materia seca por hectárea. La hectárea, repito, es la unidad de medida productiva básica y sus dimensiones son 100%, ¿cierto? 100 de ancho por 100 de largo. Y se vería así, 100 m de L por m de A, dando como resultado 10.000 metros cuadrados, que es la superficie total de una hectárea. Eso tienen que sabérselo sí o sí. Una hectárea, 10.000 metros cuadrados. 100%, saberlo rápido. Considerando esta explicación, perdón, calcule lo siguiente. El resultado de ser expresado en hectáreas. Aquí les voy a poner en negrita para que, en negrita y subrayada para que lo. Considerando esta explicación, calcule lo siguiente. El resultado de ser expresado en hectáreas. Ejemplo, 200 ml por 100 ma es igual a 20.000 metros cuadrados, ¿cierto? Porque 100 por 200 es igual a 20.000. Y como son m por m, metros cuadrados, lo que equivale a 2 hectáreas. Entonces, estos 20.000 lo dividimos en 10.000 y nos da 2 hectáreas. A continuación, realice los siguientes ejercicios. Rojo. Se ve que hay que hacerlo. Son 6 preguntas. No se asusten. Si lo saben de trigonometría o tienen algunos conceptos que están medio olvidados, no se preocupen, yo les voy a responder las dudas, les voy a preguntar a su profesor de matemáticas, y les puse la fórmula aquí también para que pudiesen avanzar. Entonces, la superficie total de un cuadrado que tiene un largo de 80 y un 80 metros de ancho. Fácil, pues, ¿no? Pongo 80 acá, 80 acá, 80 por 80, 160, ¿cierto? 160 metros cuadrados. Y eso, 160 metros, ¿a cuántas hectáreas equivale? Ya. Entonces, si ponemos, hacemos una regla 3 simple. 10.000 metros cuadrados es igual a una hectárea. 160 metros cuadrados. ¿Cuántas hectáreas son? Regla 3 simple. Superficie total de este rectángulo que tiene un largo de 150 metros y un ancho total de 80 metros. Ponemos 150 acá arriba, 80. Hacemos una multiplicación, nos dan metros cuadrados y lo pasamos a hectáreas. Lo mismo con el triángulo. Superficie total de este triángulo que tiene una base de 150 metros y una altura de 150 metros. Podemos multiplicar 150 por 150 directamente para obtener la superficie total de este triángulo. ¿Se puede o no se puede? Yo creo que no. Así que les dejo la incógnita. Pero para sacar la superficie de este triángulo, lo que tienen que hacer es multiplicar eh, la base, ¿cierto? La base, que es lo que está aquí abajo, que acá nos está diciendo 150 metros, esto tiene 150 metros, por la altura, que es el punto más alto que tiene el triángulo hasta la base. Entonces sería 150 por 150, pero esto se divide en 2, ¿ya? Él sale, lo que puse que es una forma fácil de ver las fórmulas trigonométricas para el triángulo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un triángulo como este. Esta es la base, esta es la altura, ¿cierto? Entonces para sacar el área multiplicamos la base por la altura dividido en 2. Y ese nos va a dar el valor en metros cuadrados de nuestro triángulo. También multiplica 150 100 por 150 dividido 2, mira, lo estoy explicando todo. Y después lo pasan a hectáreas. Para pasar la hectárea, regla 3 simple, o dividir por 10.000. Desafiando mucho. Ya, calcule la superficie total, suma de las letras A, B, C y D expresado en hectáreas. Acá lo ven. ¿Cuánto es la superficie de A? ¿Cuánto es la superficie de B? ¿Cuánto es la superficie de C? ¿Cuánto es la superficie de D? Entonces vemos 340, ¿cierto? Acá no nos dice cuánto hay de aquí a aquí, pero sí nos dice eh, cuánto hay de aquí a aquí, por ejemplo, 150 más 10, ¿cierto? 160 menos 340 nos podría dar esto. El 280 de aquí, ¿cierto? Pero no nos dice cuánto hay de aquí a aquí, para sacar el D, por ejemplo, en el área de D.
Pero si nos dice que hay aquí 120 menos 280, me parece que es 160. Por lo de aquí, 160 por 180, y ahí ya tenemos dividido en 2, ahí tendríamos la base de D. Lo mismo para D, después suman todo y les va a expresar en hectáreas. Ahora, hay una de estas dos son últimas de rendimiento. Entonces, la parcela número 5 tiene una longitud de 120 metros y un ancho de 80 metros. Hacemos sin más, la dibujan, no sé qué sé yo, cómo la van a querer representar, calculan las hectáreas totales y determine las toneladas de materia seca que produce esta parcela si su rendimiento es de 7.000 kilos de materia seca por hectárea. Entonces, multiplicamos, ¿cierto? Longitud por ancho, nos dan metros cuadrados, ahí ya tenemos la superficie en metros cuadrados, lo pasamos a hectáreas y cubrimos esto, ¿cierto? Y determinan las toneladas totales de materia seca que produce. Entonces, sabemos, ponemos, tenemos rendimiento 7.000 kilos, ¿cierto? 7.000 kilos de materia seca en una hectárea. ¿Cuánto rendimiento o cuántos kilos de materia seca vamos a tener en las hectáreas que nosotros determinamos acá arriba? ¿Se entiende, no? Y lo mismo para acá, para la parcela 4, o sea, parcela 9. Pregunta así. Así que esos jóvenes, les deseo mucho éxito en contarle estas clases terapiadas y espero que puedan desarrollarlas con tranquilidad. No se preocupen, yo estoy disponible para las preguntas siempre. Eh, Mantengamos la cordialidad, ¿cierto? El respeto y los canales de comunicación. Evitemos, ¿cierto, muchachos? Yo les he dicho en ocasiones, ya háblenme a las 12 de la noche, 1 de la mañana, no me importa. Pero en esta oportunidad les quiero pedir, tanto para ustedes como para conmigo, ¿cierto? Y para con los otros profesores, respetemos los horarios, ¿ya? De lunes a jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y el viernes desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Evitemos hablar el fin de semana, salvo que sea algo muy puntual, pero para que ustedes tengan un relajo también, nuestras vidas tengan que ver absolutamente o completamente con nuestro desempeño. Esos jóvenes, que estén muy bien. Chao, se cuidan.